Benjamín y Humberto Noriega, dos pilares del autodenominado Escuadrón Escarlata de Hexatlón México 2025, protagonizaron una batalla campal verbal que ha sacudido los cimientos del reality deportivo más visto del país. Porque tenemos en nuestras manos el chismecito más caliente, una serie de testimonios y filtraciones que pintan un cuadro desgarrador de lo sucedido en la mismísima cabaña del infierno. Un espacio donde la presión ha alcanzado niveles que rayan en lo cruel y lo inhumano. Esta no fue una simple discusión, fue un estallido emocional, un grito ahogado de frustración que ahora amenaza con destruir la imagen impoluta de un programa que, por lo visto, se ha olvidado de la integridad de sus atletas. La olla a presión que es Hexatlón ha rebasado todo límite de tolerancia, y la integridad psicológica de los competidores está en un abismo. Los focos se apagan, pero el drama se enciende en la penumbra. ¿Estás listo para conocer la verdad cruda que la producción intenta esconder? La supuesta cabaña roja, un eufemismo que ya nadie compra, se ha convertido en el verdadero epicentro del terror en Hexatlón México 2025. Lo que se temía, por fin, se cocinó a fuego lento hasta explotar. La friega psicológica y el desgaste físico que impone el programa llegaron a un punto de ebullición insostenible, y esta vez, el drama no se desató en la adrenalina de un circuito ni bajo la atenta mirada de las cámaras en la arena, sino en el encierro y la oscuridad asfixiante de esa posilga. El equipo Escarlata, que alguna vez se jactó de su unidad y fuerza legendaria, se ha desmoronado desde dentro, protagonizando un enfrentamiento tan crítico que, según fuentes cercanas a la producción, tiene al programa en la cuerda floja y exige una intervención inmediata de los mandamases de la emisión. La causa, ese detonante que rebasó la paciencia de todos, fue la humillante y dolorosa pérdida de la codiciada Villa 360, el oasis de confort y lujos que, para muchos, es lo único que hace soportable esta tortura. El paraíso se esfumó, y en su lugar, el infierno espartano de la cabaña abrió sus fauces. ¿Acaso crees que esto es solo parte del juego? Pero la realidad es que esta cabaña del infierno no es solo un castigo, es una prueba de fuego para la mente de los atletas, una fragua donde la resiliencia se pone al límite, y muchas veces, se rompe en mil pedazos. Los reportes internos, a los que nuestra plataforma tuvo acceso exclusivo, señalan que el Escuadrón Escarlata ya venía arrastrando problemas internos desde hacía semanas. Pequeños roces que los productores, cómplices del drama, ignoraron a propósito, buscando la chispa que encendiera la pantalla. El ambiente era un polvorín, y la derrota de la Villa 360 no fue la causa, sino el detonante de una implosión que se veía venir desde leguas. El programa se ha convertido en un experimento social macabro, donde la búsqueda de entretenimiento a toda costa raya en lo inmoral. Nadie se esperaría que el precio de la fama fuera tan alto, ¿verdad? En ese ambiente opresivo y nauseabundo, donde la mugre se pega hasta en el alma y la falta de privacidad aniquila cualquier resquicio de paz mental, la frustración se fermentó hasta convertirse en un veneno. El resentimiento puro. Y ese resentimiento encontró su chivo expiatorio en una riña explosiva, un verdadero agarre de palabras entre dos de sus columnas vertebrales, Benjamín y Humberto Noriega. Eran poco más de las 11 de la noche, el sol caribeño, ese mismo astro que antes parecía inyectarles energía y regalaba bronceados de ensueño, ahora se sentía como una condena que los había calcinado hasta el tuétano. El equipo rojo regresaba de un circuito extenuante, donde, a pesar de tener una ventaja numérica y un cuadro de tiro que en el papel les daba todas las de ganar, sucumbieron ante la perseverancia del equipo azul. La derrota había sido por un marcador aplastante, una verdadera golpiza, y el responsable de perder el punto final, el que sentenció la mudanza a la cabaña, había sido irónicamente Benjamín. La humillación se sentía en el aire, densa, asfixiante. ¿Crees que fue solo una mala jugada, o algo más oscuro se estaba gestando? Las revelaciones más impactantes que hemos obtenido de nuestro informante, alguien muy cercano al equipo de producción, apuntan a que el colapso de Benjamín no fue un hecho aislado, sino la cúspide de un desgaste emocional y físico brutal. Dormir en colchonetas llenas de polvo, con ratas y mosquitos como únicos compañeros, bajo un techo que no protegía del todo la intemperie, es una muestra clara de las condiciones infrahumanas a las que son sometidos. La alimentación es precaria, la higiene casi nula, y el cansancio es una losa que aplasta el espíritu. ¿Cómo esperar que atletas de alto rendimiento mantengan la cordura y el buen humor en semejante infierno? El cuerpo y la mente, sencillamente, no aguantan más, y la explosión es el resultado lógico de una presión impensable. ¿No es hora de que alguien investigue las condiciones reales en las que viven estos jóvenes? Al llegar a la cabaña, el ambiente no era de tristeza o cansancio, sino de una pesadez que se podía cortar con un cuchillo, una quietud cargada de electricidad. Las maletas,
testigos silenciosos de la derrota, habían sido arrojadas con rabia sobre el suelo de tierra, sucias y abandonadas. No hubo el usual ritual de análisis post-derrota, ni las palmaditas en la espalda, solo un silencio denso y ominoso. Las atletas femeninas se habían acurrucado en el rincón más oscuro, intercambiando miradas cargadas de preocupación, miradas que lo decían todo: esto iba a explotar en cualquier momento. Benjamín, con el rostro descompuesto, más pálido que nunca, se había desplomado sobre el único colchón disponible, cubriéndose la cara con los antebrazos. Su respiración era agitada, entrecortada y superficial. No era el agotamiento físico lo que lo ahogaba, era la ira hirviendo bajo su piel, una furia contenida que amenazaba con reventar. ¿Puedes imaginar el nivel de desesperación que se respiraba en ese cuchitril? Lo más perturbador, según los mismos atletas que presenciaron la escena, es que el miedo se apoderó de todos. Nadie se atrevió a interceder, a calmar los ánimos, como si supieran que cualquier intervención podría convertirlos en el siguiente blanco de la frustración. El equipo rojo, que antes se jactaba de su unión, se había convertido en un grupo de extraños temerosos, cada uno en su burbuja de desolación, esperando el inevitable estallido. La cabaña, que debería ser un refugio temporal, se había transformado en una prisión psicológica, un lugar donde los vínculos se desmoronaban y la moral se hacía pedazos. La impotencia y el pánico eran palpables, casi se podían tocar. ¿Cómo pueden los productores justificar poner a sus participantes en una situación tan vulnerable y desamparada? Y luego estaba Humberto, quien, aprovechando que Benjamín arrimó su colchón donde él dormía, estalló. Con una actuación que había sido regular durante el día, sin ser brillante ni desastrosa, decidió adoptar la postura más insoportable y tóxica para sus compañeros en ese momento, la del crítico impasible, el observador superior, el que todo lo sabe y todo lo juzga. Mientras se aplicaba una crema en el tobillo, como si nada pasara, lanzó comentarios al aire sin dirigirse a nadie en específico, pero que resonaban en la pequeña estancia como martillazos, clavándose en cada nervio expuesto. Es increíble, de verdad. Es que no entiendo cómo no aprendemos. Si el tiro sabes que eres inconsistente, ¿por qué te das el lujo de fallar 5 veces seguidas? Se te va la mente. El punto final no es la presión, es la falta de mentalidad, musitó Humberto con un tono de voz que mezclaba el desprecio puro con una falta total de conmiseración. Su voz era un cuchillo helado. ¿Será que Humberto buscaba la confrontación, o simplemente era un desahogo cruel? Las filtraciones indican que Humberto, si bien es un competidor formidable, también es conocido por su actitud confrontacional y su tendencia a señalar los errores ajenos sin autocrítica. Este comportamiento, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un patrón que ha minado la convivencia del equipo rojo desde sus inicios. Testimonios recogidos por este medio revelan que Humberto suele adoptar un rol de líder que en realidad se traduce en un tirano verbal, siempre buscando un chivo expiatorio para las derrotas. Su desahogo no era más que una provocación calculada, un ataque premeditado a la ya frágil moral de Benjamín. La psicología de un ambiente tan competitivo y aislado puede sacar lo peor de las personas, y Hexatlón parece explotar esto hasta sus últimas consecuencias. ¿Es esto lo que significa ser un campeón en Hexatlón? ¿Pisotear a tus compañeros? Benjamín no se movió de inmediato. Primero, dejó que el comentario se asentara, que la humillación pública, aunque velada, lo recorriera por completo, como una corriente eléctrica. Luego, lentamente, se levantó, revelando una mirada que ninguno de sus compañeros le había visto en toda la temporada. Ojos inyectados en sangre, la mandíbula tensa y temblorosa, las manos apretadas en puños que parecían querer desintegrar algo. ¿A quién le estás hablando, Humberto? La voz de Benjamín era baja, casi un susurro, pero cargada de una furia contenida que electrificaba el ya enrarecido ambiente. Era una voz que apenas reconocían, despojada de su habitual tono bromista y jovial. Era la voz de un hombre al borde del abismo. Humberto, con una arrogancia desquiciante, continuó con su rutina sin siquiera levantar la vista. Al que le caiga el saco, Benjamín. Y si te queda, pues qué pena, es una verdad. El equipo rojo no puede depender de atletas que se quiebran mentalmente en el momento cumbre. ¿Cómo es posible que la producción permita semejante nivel de toxicidad entre compañeros? Lo que resulta aún más escandaloso es el silencio de la producción. Tenemos la confirmación de que cámaras y micrófonos estaban activos en ese preciso momento. Pero, ¿por qué no se mostró en la transmisión? ¿Acaso están encubriendo la violencia y la toxicidad que se gesta fuera de la arena para mantener una imagen pulcra del programa? Esto no es periodismo, es manipulación vil. El público tiene derecho a saber la verdad detrás de las cámaras, lo que realmente pasa cuando los atletas bajan la guardia. Se convierte en un juego morboso donde el dolor ajeno es el mejor rating.
La audiencia no merece ser engañada de esta manera, ni los atletas ser expuestos a esta manipulación cruel. Llevamos varias veces perdiendo la villa, Humberto, y vienes a dar lecciones de mentalidad. Benjamín elevó la voz, su frustración acumulada se convertía en un rugido que hizo eco en las paredes ruinosas de la cabaña. ¿Tú crees que yo no siento la presión? ¿Crees que me da gusto ser el que falla el último punto? Lo doy todo en la pista, pero aquí, en la cabaña, lo que menos necesito es tu voz de superioridad, tu crítica de sofá. Me tienes hasta la madre con tu postura de sabelotodo. Humberto finalmente se puso de pie, cruzando los brazos con una sonrisa sarcástica y condescendiente que fue el detonante final, la mecha que encendió el barril de pólvora. Ese es tu problema, Benjamín, que lo das todo, pero no das resultados. Y en hexatlón lo único que vale es el resultado. El esfuerzo sin victoria no es más que una excusa barata. Y si la verdad te molesta, es porque sabes que es cierta. La tensión era insoportable, la atmósfera se volvió tan densa que era difícil respirar. ¿Hasta dónde llegará esta guerra interna que amenaza con desmantelar al equipo rojo? La ausencia de un espacio seguro para el diálogo y el desahogo en la cabaña es un factor crítico que la producción parece ignorar. Encerrarlos en esas condiciones deplorables, sin la posibilidad de alejarse, de tomarse un respiro, es garantía de que las fricciones se magnificarán hasta el extremo. La cabaña no solo es incómoda, es un laboratorio de estrés psicológico, un hervidero donde la convivencia forzada y la falta de estímulos positivos transforman a los competidores en sus peores versiones. Esto va más allá de un simple desafío. Es una experimentación inhumana con la psique de personas que buscan realizar un sueño deportivo. Es tiempo de que los responsables pongan un freno a esta crueldad programada y se den cuenta del daño irreparable que están causando. En ese instante, Benjamín se abalanzó hacia adelante, deteniéndose justo en el espacio personal de Humberto, casi nariz con nariz. La diferencia de estatura y complexión física se hacía notoria, con Humberto siendo más grande, pero la determinación en la mirada de Benjamín era simplemente aterradora. «Ya no te soporto más, Humberto. Ya no lo soporto más», gritó Benjamín, su aliento caliente chocando contra el rostro de su compañero, sus ojos desorbitados por la ira. «Llevas meses jugando al psicólogo, al analista, al líder que nunca gana. Te la pasas criticando el tiro, la velocidad, mi concentración. Pero, ¿cuál es tu aporte real? Eres el que menos entrena, el que más se queja del sol, del aire y de la comida. Eres una burla. ¿De qué sirves aquí, EH? Dímelo». La escena era impactante, un choque frontal de egos y frustraciones que por fin se desbordaban sin control. ¿Cómo se atreve Humberto a juzgar el esfuerzo de los demás si él mismo no da el ancho? El peso de la derrota, la humillación pública magnificada por la televisión, el desgaste físico y la crítica constante de un compañero en el mismo equipo, todo se conjugó para llevar a Benjamín a un punto de quiebre absoluto. No era solo la villa, era la dignidad, el respeto por su esfuerzo. Lo que se sentía atacado. Nuestros informantes señalan que Benjamín había expresado a otros compañeros sentirse ninguneado y agotado por la actitud de Humberto, pero sus quejas nunca fueron atendidas por la producción. Lo que vimos fue la manifestación más cruda de una olla a presión que estalló, no por debilidad, sino por la insoportable e inhumana acumulación de abusos psicológicos. Este tipo de hostigamiento no debería ser tolerado en ningún ámbito laboral, mucho menos en un programa que se dice familiar. Humberto perdió su sonrisa petulante en un instante. El tono de Benjamín había traspasado la delgada línea de la queja para adentrarse de lleno en la agresión personal, y, por primera vez, el crítico incisivo se sintió acorralado. Intentó mantener la compostura, su máscara de superioridad, pero el temblor de su voz lo traicionó, revelando el miedo. «Cálmate, Benjamín, no te rebajes. No hagas un show que te van a multar, idiota», respondió Humberto dando un paso atrás, buscando espacio, buscando huir de la furia que había desatado. «Necesito que alguien en este equipo me escuche, que sepa que la frustración viene de tu actitud pasiva. Cuando perdemos, tú solo te burlas, nos tratas como inferiores. Eres el cáncer de este equipo y yo, Benjamín, te lo digo de frente. Eres un lastre», replicó Benjamín, señalándolo con un dedo acusador, con la voz rota por el llanto y la indignación. La cabaña ya no era un simple refugio, se había transformado en un campo de batalla emocional, un hervidero de rencores que amenazaba con tragarse a todos. ¿Permitirá la producción que esta toxicidad destruya por completo el espíritu de competencia? Tras la explosión de Benjamín, la cabaña se sumió en un silencio tenso, un mutismo más ruidoso que cualquier grito. Algunos atletas intentaron tímidamente acercarse a Benjamín para calmarlo,
Pero el equipo estaba fracturado, más allá de cualquier reconciliación inmediata. Humberto, por su parte, se mantuvo distante, con una expresión de sorpresa y, a la vez, de rabia contenida. El ambiente era irrespirable. La producción, según nuestras fuentes, tuvo que intervenir para separar a los atletas y evitar una escalada física. Sin embargo, esta intervención fue solo para apagar el fuego, no para resolver el problema de raíz. Una vez más, la prioridad fue el control de la situación, no el bienestar emocional de los competidores. ¿Hasta cuándo seguirán cosificando a sus atletas para el show? La cabaña quedó sumida en un caos absoluto, un silencio atronador que era peor que los gritos. Benjamín se sentó en el suelo, temblando incontrolablemente, incapaz de contener su desbordada frustración. El dolor y la ira se habían liberado, sí, pero el costo era la moral del equipo, que había quedado destrozada en 1000 pedazos, irrecuperable. Esta pelea, más que cualquier otra vista en temporadas anteriores, es la prueba fehaciente de que la presión del programa ha rebasado los límites de la sana competencia y se ha transformado en un calvario psicológico que raya en el maltrato. Los atletas están durmiendo mal, comiendo deficientemente, y lidiando con un nivel de exigencia física que solo se compara con atletas olímpicos, pero sin la estructura de soporte mental adecuada. Es una aberración. La frustración de perderlo todo, de fallar ante millones de televidentes, se multiplica exponencialmente en la miseria de la cabaña. Producción tiene que poner un alto de inmediato, antes de que alguien termine realmente herido. Pero esto no es un incidente aislado, es un patrón alarmante. Temporada tras temporada, hemos sido testigos de atletas que, tras su paso por Hexatlón, han sufrido graves secuelas emocionales y psicológicas. La depresión, la ansiedad y el estrés postraumático no son chismecitos, son problemas reales y serios que los competidores arrastran mucho después de que las cámaras se apagan. El programa se jacta de formar campeones, pero ¿a qué costo? ¿Vale la pena el rating y la popularidad del programa si se sacrifica la salud mental de los jóvenes que, con toda la ilusión del mundo, se entregan en cuerpo y alma a esta competencia? Es una factura demasiado alta para pagar. La producción de Hexatlón México no puede simplemente ningunear estos altercados, borrarlos de la memoria o minimizarlos como cosas del juego. Tiene una responsabilidad ineludible con el bienestar de sus atletas. La integridad física y, sobre todo, mental de estos jóvenes está en riesgo. Exigimos una evaluación psicológica urgente. Es imperativo que un psicólogo profesional entre a la cabaña roja inmediatamente. No se trata de un simple conflicto de convivencia, es un colapso emocional de atletas bajo presión extrema. Benjamín y Humberto, y de hecho todo el equipo, necesitan una evaluación a fondo, una revisión de su estado de salud mental que, por lo visto, nadie está garantizando. Ignorar esto es un acto criminal. ¿O acaso los productores creen que las mentes de los atletas son indestructibles frente a tanta presión? Es momento de un alto definitivo a la crueldad de la cabaña. El castigo de la cabaña, si bien es parte de la dinámica, se ha convertido en un factor de riesgo psicológico insostenible. 3 semanas consecutivas sin descanso adecuado, higiene mínima y una alimentación deficiente no es solo un castigo, es tortura psicológica. La producción debe reconsiderar el tiempo máximo que un equipo puede permanecer en esas condiciones deplorables. No se puede permitir que la búsqueda de rating pase por encima de la salud mental de las personas. Es una irresponsabilidad total. No estamos pidiendo que eliminen la cabaña, sino que pongan límites éticos y humanos. ¿Por qué la producción se empeña en llevar a sus atletas al borde de la locura por el simple hecho de ganar un par de puntos de audiencia? Además, se requieren sanciones y una reorganización urgente. Es necesario imponer consecuencias claras a los involucrados. Si bien Benjamín fue quien estalló, no podemos olvidar que Humberto fue quien instigó la confrontación con comentarios despectivos y corrosivos, atacando la moral de su compañero de forma deliberada. Hexatlón no puede permitir que la toxicidad y la agresión, sea verbal o física, se conviertan en parte del juego. Una suspensión temporal o, en casos extremos de agresión, la expulsión debe ser considerada y aplicada sin titubeos. Dejar pasar esto sienta un precedente nefasto y valida el comportamiento destructivo. El programa tiene que enviar un mensaje claro. El respeto y el compañerismo son primordiales, y el abuso no tiene cabida aquí. ¿Qué clase de valores están transmitiendo a la audiencia joven al permitir estos altercados sin una mano dura? La bronca entre Benjamín y Humberto ha expuesto la grieta más profunda del equipo rojo. No es falta de talento, es falta de unidad, una carencia que parece haber sido ignorada por demasiado tiempo. Han permitido que el ego, el resentimiento y la falta de empatía se filtren hasta el núcleo de su convivencia, carcomiendo su espíritu.
El lema de Somos solo un equipo se ha desmoronado, se ha hecho añicos frente a nuestros ojos, revelando una cruda verdad. Hexatlón México es una competencia deportiva, no un reality show de confrontación y violencia de barriada. Si la producción no toma medidas drásticas y ejemplares de inmediato, no solo arriesgan la integridad de sus atletas, sino también la credibilidad y el futuro de todo el concepto. El nivel de dramatismo y toxicidad actual es insostenible y peligroso, un polvorín a punto de estallar. El público espera una respuesta contundente, y esa respuesta debe ser: el deporte está por encima del rating, la humanidad está por encima del espectáculo. Este incidente, que marca un antes y un después en la historia de Hexatlón México, debería servir como un urgente llamado de atención para toda la industria de los reality shows. No podemos seguir validando formatos que empujan a los participantes a límites tan crueles solo por el espectáculo. Las vidas y la salud mental de estas personas son mucho más valiosas que cualquier rating o ganancia económica. Es un atropello a la dignidad humana, una burla al espíritu deportivo y una mancha imborrable en la reputación de un programa que, por años, se vendió como un ejemplo de superación y disciplina. La conciencia debe prevalecer sobre la avaricia. El futuro del equipo rojo pende de un hilo, y ese hilo está a punto de romperse en pedazos, dejando a la vista las costuras de un sistema fallido. La producción tiene la última palabra, la decisión final, pero el tiempo se agota, se esfuma como arena entre los dedos. Lo que pasó en la cabaña fue mucho más que una simple pelea, fue un grito ahogado de auxilio, una advertencia de que algo está fundamentalmente roto. Es una vergüenza que los atletas tengan que llegar a estos extremos para ser escuchados. No te pierdas ningún detalle de este drama que tiene a México en vilo y ha puesto en evidencia las fracturas más profundas de Hexatlón. Suscríbete a nuestra plataforma, activa la campanita y sé parte de la verdad que nadie quiere que conozcas. Esto apenas comienza y te mantendremos al tanto de cada chisme explosivo.